Sí, no. La verdad que los domingos para mí es, se lo venía comentando a Flori, Flori es una hermana que viene de Cartagena, que nos va a ayudar. El pastor la presentará. Bueno, le venía diciendo que el domingo por la mañana para mí es un día especial, siempre es un día especial, es algo diferente. El domingo por la mañana me levanto siempre con un ánimo que no es el mismo que me levanto todos los días de la semana. Cuando vengo a la iglesia, vengo pues como libre, como fresco, porque durante los 6 días de la semana llevo pues, con problemas, con historias, peticiones a Dios, cargando todas mis cargas, mis problemas, pero cuando llega el domingo, como si las aparto. O sea, si durante 6 días le estoy dando la carga a Dios sobre todos mis problemas conmigo, sobre todas las cosas que me pasan, y sobre todo los momentos que lo nombro en el día, por las circunstancias que sean, cuando llego hoy no vengo a pedirle nada, vengo solamente a reconocer su grandeza, por lo cual vengo más libre, vengo más ágil, vengo con alegría, y eso me hace pues venir predispuesto a recibir de Dios en esta mañana, con la oración y la alabanza, pues bendiciones que Él me dirá. No sé qué bendiciones, el Señor siempre nos da cada uno unas bendiciones, y cada día que nos pongamos en su presencia nos dice algo, nos llena, y para esto hay que estar atento y hay que estar pues libre de problemas, dificultades, hay que venir libres, entregados, con predisposición. Y hoy el tema que vamos a tener es el tema de la comunión con Dios. Es un tema muy bonito, apasionante, diría yo. Pero también nos va a hacer, como siempre la palabra, nos va a poner frente a ella. Nos va a poner frente a ella. Vamos a ver qué tipo de comunión tenemos, si verdaderamente la tenemos, cómo lo hacemos, cómo lo estamos haciendo. La comunión con Dios. En Primera de Juan, hoy todo se va a basar en Primera de Juan. Todo lo vamos a hacer en Primera de Juan. 7 nos dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo el pecado. O sea, ya tenemos aquí cómo tenemos que estar para tener esa comunión. Si andamos en luz, si andamos frente a Dios, junto a Dios, si lo tenemos a Él en nuestra vida. Luego hablaremos un poco de la luz. El cristiano tiene comunión con Dios, comunión con Cristo y comunión con los creyentes. Ninguna de esas tres puede faltar. Porque si alguna de esas tres falta, no tenemos comunión con Dios. No hay posibilidad de tener comunión con Dios. Para tener comunión con Dios yo tengo que tener comunión con mis hermanos. Si no la tengo, si cualquier problema me hace romper esa comunión, automáticamente se rompe con Cristo o con Dios. O sea, venir a la iglesia cuando yo tengo un problema con mi hermano, ese problema se lo estoy dando a Dios. Por lo cual yo no puedo ponerme delante de Dios. Yo tengo que solucionar ese problema. Si andamos en luz, como esta luz, tenemos comunión unos con otros. Y si tenemos comunión, tenemos que sentir el deseo y el gozo de estar ante Dios con gratitud. Tenemos que estar sintiendo lo que amamos a Dios, sintiendo que amamos a Cristo y sintiendo que amamos a nuestros hermanos. La comunión es amor, compartir, sentir, desear, preocupación, estar con Dios. Cada uno de nosotros nos distinguimos por nuestra forma de vida y estamos más o menos influenciados por lo que vivimos y la manera de que vivimos. Eso es importante. Lo triste es que hay personas que dicen creer una cosa cuando les conviene, porque le cuesta poco decirlo. Hay personas
que dicen, pues esto o lo otro, porque es fácil. O también dicen, cuando están en una situación difícil, también suele agarrarse a algo. Pero al final, cada uno de nosotros damos y decimos lo que somos. Porque no hacemos ni decimos lo que realmente el corazón siente. Si decimos que amamos a Dios, el corazón no lo está, realmente no estamos entregados, daremos algún día, se nos verá qué somos. Había un hombre, un día había un hombre que decía que no le hacía falta a Dios. Es una historia. Que no necesita para Dios. Eso de que necesita para Dios. El hombre por sí solo podemos. Eso lo hemos escuchado muchas veces. El hombre por sí solo puede. Lo que no puede el hombre no lo puede nadie. Pues este hombre caminando un día por el campo, pues acercándose a una ladera, una montaña, se resbala y se cae. Y se agarra a una rama. Y claro, viene el ingenio humano, que ¿cómo voy a salir de aquí? ¿Cómo me caiga mi mano? Y se le ocurre exclamar, por favor, Dios, nunca he creído en ti. Pero si me salva, te aseguro que creeré siempre. Si se cae, se mataba. Y Dios le contesta. Y le dice, bien, voy a creer lo que tú me dices y te salvarás. Suéltate de la rama y un ejército de ángeles te recogerán y te pondrán en el camino. ¿Que me suelte de la rama? Y al rato dice, ¿hay alguien más ahí arriba? O sea, fijar hasta dónde llegamos y hasta dónde llega mucha gente. Hasta dónde llega mucha gente cuando hace algo de Dios. El apóstol Juan escribió su primera epístola, su primer escrito consciente de que nuestras creencias definen nuestra manera de vivir. Y eso lleva a muchas iglesias y creyentes a falsas doctrinas que llevan a la no comunión con Dios. Y eso es real, eso está pasando hoy. Se dice, es que hay una nueva influencia que entra en las iglesias con nuevos pensamientos. Pero la palabra es clara y no podemos cambiarla, ni debemos. Y debemos negarnos a nuevos vientos, a nuevas ideas, porque eso nos va a llevar a la Dios. La primera epístola de Juan es una carta del Nuevo Testamento y está escrita aproximadamente sobre el año 85-90 después de Cristo. Probablemente fue escrita desde Éfeso, destinada a las comunidades cristianas de Asia Menor. Posiblemente a las iglesias constituidas en las casas. Las iglesias se constituían antes en casas. No se habla de grandes templos ni de locales, se hablan de casas. Y ahí había un problema grande ya. Estaban divididas de tres maneras esas iglesias. Estaban los cristianos juaninos, que eran los que habían recibido el evangelio de Jesús claro, y los cuales lo recibían y lo tenían. Estaban los miembros de trasfondos judíos inclinados a la herejía, y había otro más que eran los heterodoxos de una experiencia helenista o pagana. Todo eso estaba ya metido en la iglesia. Fijaros el problema que Juan tenía. Ya había varias corrientes. Entonces Juan tiene que escribir. Los problemas relacionados con estos grupos eran grandes, eran primeramente teológicos y éticos. Rechazaban la inmortalidad del alma. Pero si nuestro alma viene de Dios. Y valoraban positivamente la perfección y el cuerpo. Y no está pasando hoy eso. Que nosotros, yo cuando me muera, pues yo no sé, o me reencarno o tal, pero mi cuerpo, me gasto el dinero que haga falta. El apóstol Juan declara, si no me pones el PowerPoint, sí, bueno, claro, espera. Vale, es que me he dado cuenta de que no lo has puesto ahora ahí. Primera, segunda, la S. El tercero. La tercera, sí. Vale. El apóstol Juan declara que Dios es amor
y articula los temas paralelos que presenta de la siguiente forma: Dios es luz, Dios es justicia, Dios es amor, Dios es verdad. Y muestra todo ese nexo de unión de todo lo que es Dios entre la condición de lo que Él llama hijos de Dios y lo que es el amor a los demás y la fidelidad a Jesucristo, expresada en la vida práctica, la comunión. Pasas a la otra. Es que lleva un guión. Eso es la vida práctica. Puedes darle toda la pantalla. Si le das a toda la pantalla, mejor. Sí. Esa es la vida práctica. Eso es una vida práctica. Cuando nos reunimos aquí, estamos teniendo comunión. Y Dios está aquí en medio de nosotros siempre. Por su estilo y su doctrina está cerca del Evangelio de Juan. Se cree que es que hay algunos que dicen que fue influencia de Juan, pero no, se piensa que es de Juan. Por lo cual se considera que viene del mismo apóstol Juan, más que del círculo, sino del mismo. El género literario que tiene no es una carta, ya que faltan varias cosas: destinatario y saludos propios de la carta, lo cual es una epístola, un documento. Pero tampoco se trata de un escrito, por escribir, pues voy a escribir a la iglesia, decir, no. El autor muestra que es conocedor de la problemática que afronta la comunidad y la escribe y lo hace para que se trate de una obra exhortativa que haga reflexionar a aquellas iglesias. La palabra de Dios siempre nos está exhortando, siempre nos está haciendo que pensemos dónde estamos en lo que nos está diciendo. ¿Dónde estás tú cuando nos habla de comunión? ¿Dónde estoy yo practicando esa vida? Estoy haciendo esa vida práctica. ¿Qué estamos haciendo? ¿Dónde estoy? ¿Cómo estoy? Siempre hay una exhortación. Toma, José, hay una cosa aquí que Juan se explica bien, que viene a decir que Jesús, dice claramente que Jesús era humano, ¿vale? Entonces, él está aquí aclarando que era una persona con la cual se pudo tratar, ¿vale? Y esa experiencia, ese amor, lo pudieron ser palpables las personas que a su alrededor estaban. Quiero decir, nosotros lo tenemos como referencia, pero es para hacerlo algo real, que no es algo imaginativo que te tienes que hacer, sino que podías en su tiempo, los que estaban le seguían o le escuchaban, podían hablar con él, lo oían, en fin, y podían lo vamos a ir a medida que vayamos. Bueno, pero fue así. No nos están diciendo nada de que eso es que era, que estaba. No, era algo real, vivo, que es tangible, que se podía tocar. Pero lo veremos un poquito más. Los 5 libros de Primera de Juan tienen como tema central la vida eterna en Cristo, la comunión en Cristo y con Dios. Esa es la esencia de los 5 libros. Al igual que la carta en segunda de Pedro 1:6, si lo pones ahí, lo voy a leer yo para ir un poquito más rápido. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. O sea que no nos han dado a conocer cualquier cosa, ni fábula, ni es un cuento, ni podía ser. No, es una realidad. Es una refutación clara contra la enseñanza del tipo gnóstico que estaba pasando allí, que había llegado a ser un verdadero peligro para la iglesia. ¿Y qué significaba? ¿Qué significa el gnóstico? Pues pasa a la otra parte. ¿Qué significa? Pues en la otra está, pasa al 7. El nombre gnóstico viene de la palabra griega gnosis, que significa conocimiento. Gnóstico es, por tanto, quien adquiere un conocimiento especial y vive ese mundo. Es lo que vivimos hoy.
El hombre puede, el hombre es capaz. No necesitamos de nada, de ningún ser divino. El hombre puede hacer lo que quiera, puede conseguir las metas que quiera. Eso lo he escuchado yo muchas veces. No necesita de nada. Pues esto se creó dentro de las iglesias de aquel tiempo y tenían la misma escritura, lo mismo que hoy. Los problemas que pasan en las iglesias cuando hay diferencia a la hora de aplicar el evangelio, a la hora de aplicar la doctrina, sigue. Todos tenemos el mismo libro, pero empezamos a ver diferentes cosas y se crean problemas en la iglesia. El Dios verdadero, según ellos, no era el creador del Antiguo Testamento, dicen esta gente. Distinguían diversos Cristo entre los seres del mundo celeste, o sea, los ángeles, y estimaban que la salvación se obtiene por el conocimiento de uno mismo. Hasta ahí llegaban. Como la chispa de la vida. ¿Acordaos de ese anuncio de la Coca-Cola? La chispa de la vida. Eso es magnífico. Pues ellos entendían de que el conocimiento, cuanto más conocimiento tengamos del hombre, pues mejor será. Por lo cual, lo que es la salvación en Cristo consiste en despertarnos a ese conocimiento que solo los hombres espirituales podían tener. El resto no, porque no eran espirituales. Se creó una secta elitista en la cual despreció el mundo creado, que se hablaba del Evangelio y solamente era un grupo en el cual lo que hacían era romper todo aquello que en las iglesias se estaba haciendo. Juan menciona varias razones por las cuales escribe esta epístola y lo vamos a leer. A ver, un hermano que lea primera de Juan 1:4 y 2:1, porque ahí vamos a ver. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Y el 2:1? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Para que nuestro gozo sea completo y para recordar que no deben pecar. Vamos a pasar ahora a 1 de Juan 2, del 12 al 14, que lo lea un hermano y una hermana. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Hay una confirmación, la verdad, de que los fieles, los creyentes, han vencido el pecado. Ahora pasémonos a 1 Juan 2, 21, 26. Otro hermano, otra hermana que lo quiera leer. No, el 21. 2.14 viene. Es que era la Las cosas que nos sí, hablan. no sabía la 14. Le damos a 21, 26. A ese es. Del 20. Del 21 al 26, varias pantallas. Sí. ¿Alguien que lo quiera leer? No os escribo como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega a Jesús, es Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Sigue hasta el 26. Vale. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os escribo esto sobre lo que os engaña. Hay una advertencia a los falsos maestros. Hay una advertencia clara de que en las iglesias hay falsos maestros. Vamos a leer 1 Juan 5, 13. ¿Algún hermano? ¿Apetezca leerlo? ¿Alguna hermana? Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios.
Los cristianos tienen vida eterna y de esto hay una seguridad. No hay dudas. El cristiano tiene vida eterna y eso es seguridad. Este escrito o esta epístola menciona mucho la comunión, el saber, el amor, el pecado, el nuevo nacimiento. Todo eso está metido en esta epístola. Y habla del gnosticismo, de aquellas personas que llevan a crear confusión. Llegan incluso a pensar que Cristo es un hombre. El Hijo de Dios no puede pecar. No pudo pecar porque es mismo Dios. El pecado es muerte. Cristo es vida. Y eso es así de claro y no se puede llevar. Ahora vamos a empezar pues con la parte central de toda la primera Juan, que es leer de primera de Juan 1 hasta el 10. Vamos a ir leyendo porque ahí está todo encerrado. Se comprime toda la epístola de todo lo que es la comunión con Dios. Vamos a leerlo. Podemos leerlo, si parece, después allá vamos leyendo uno cada uno, ¿vale? Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado. Tenemos vida gracias a Jesús. Lo que era al principio, lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos. Lo que era al principio. Pero aquí se encuentra, en estos versículos, que Jesucristo no es menor que el Hijo de Dios. No es menor. No es solamente un hombre. Jesucristo es plenamente Dios y plenamente hombre. No es menor, como se piensa. Es que Jesús, no. Jesús es plenamente Dios y plenamente hombre. Tiene la parte divina y la parte humana. Y como humano sufrió. Claro que sufrió. Si no puede sufrir, no sería humano, no sería real, no podría venir a sentir el dolor que tenemos o las necesidades, los problemas. Fue humano. Jesús es Dios, Jesús fue hombre y fue real. En Timoteo 3:16 nos dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto desde los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en la gloria. Claro que es difícil entender el misterio. ¿Cómo no va a ser difícil para nosotros entenderlo? Pero lo tenemos ahí, que fue real. No podemos entender cómo fue la grandeza de ese misterio, pero es real. Cristo estuvo en este mundo. Ese misterio se reveló y eso no podemos decir que no. Pero hay cosas que no podemos entender nunca. Le pertenece a Dios. Y el día que estemos en su presencia no lo dirá, no lo dirá. Pero lo que sí es real es que
Jesús estuvo en este mundo y que Jesús es Dios. Cristo es el Hijo de Dios y Dios mismo. Y no se puede quitar de un plumazo esto. No podemos llevarlo, o no se puede llevar como quiere mucha gente, que fue un buen hombre, o como yo he escuchado, el primer comunista, porque predicaba la igualdad. Claro que predicaba. Es que ante Dios somos todos iguales. Es que ahí no hay nadie ante Dios. Ante Dios no hay nada más que otro. El mismo es el que está en la calle y que no tiene nada, como el más rico del mundo. Porque el más rico del mundo, cuando parta para Dios, no se va a llevar nada. Podrá ser el más rico del cementerio, el que tenga más dinero, pero el cuerpo lo deja ahí. Tiene que ir a la presencia de Dios, por lo cual no podemos estar ahí. No se puede quitar de un plumazo de que Jesús es el Salvador del mundo. De todas formas, José, hay una cosa. La figura de Cristo no se creo que nadie la cuestiona nunca. Todo el mundo sabe que Cristo ha existido. Incluso los ateos no lo niegan. Lo único que pasa que sí, lo que él manifiesta sale un poco del entendimiento humano, porque digamos el diablo a las personas las engaña, ¿me entiendes? Haciéndoles creer que no pueden tener esa relación directamente con Dios. Es decir, que el hombre es hombre y puede llegar a hacer aquello que a él le plazca sin el permiso de Dios, ¿me entiendes? Ahí es donde se ve el rechazado, digamos, por la sociedad, la figura de Cristo en sus ideas, porque fíjate, hay una cosa que es muy clara, y ya lo hemos hablado algunas veces tú y yo, en el sentido, ¿por qué hay en países, da igual del gobierno que sea, que no dejan predicar la palabra? Es decir, y no están haciendo nada contra ese gobierno, ni lo quieren derrocar, ni lo quieren hacer nada, simplemente porque te dan un mensaje de libertad, te dan un mensaje de amor, te dan un mensaje el cual a las personas les es revelada la verdad, quiero decir, y no quieren, o sea, pues el diablo no quiere que al final eso triunfará porque Dios lo tiene así previsto. Pero hay mucha gente que no conoce a Cristo. O sea, que es evidente que nació, sí. Es evidente que estuvo en este mundo, sí, pero no conoce. Pero no, o sea, hay una corriente en el cual a Jesús o a Cristo lo ponen como un nombre especial, diferente. Eso está pasando, hay una corriente en el cual. Pero hay mucha gente que dice, ¿tú conoces a Dios? ¿Y quién? Hay gente que dice, el Creador. ¿Quién es Cristo? Mucha gente que no sabe realmente. Que no sabe. Y eso pasa mucho en los católicos. A Dios sí lo conocen, a Cristo que no saben realmente, porque cuando entienden la salvación, y hay gente que la entiende, entienden la salvación, se le hace, entonces cuando empiezan a tener problemas. El apóstol Juan llamó la atención sobre tres cosas: oído, vista y tacto, y eso es lo que hablábamos, y lo hizo para dejar claro, sigue adelante la pantalla, el 18. Lo hizo para dejar claro que Jesucristo, el Verbo de la vida, fue visto, que la gente podía hablar con él, que podía tocarlo, que podía interactuar con todas las vidas de este mundo. La gente podía verlo, fue una realidad, y el apóstol Pablo en su carta llama a los tres sentidos: oído, vista, lo que hemos visto, o sea, presenta que fue algo real. El Verbo de la vida, es una expresión que nos lleva al significado de que Jesús es la expresión viva de la mente, los pensamientos y la palabra de Dios. Eso es el Verbo. Es una expresión viva, real. Significa que Jesús es la expresión viva de la mente, de Dios, de los pensamientos y de la palabra de Dios. Lo que era al principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión. La comunión tan importante para la edificación de la iglesia. La comunión es la parte central para la edificación de la iglesia. Si tenemos comunión, estamos en sintonía con Dios, con Cristo, con los hermanos. Si no, la iglesia no puede crecer. No puede crecer. Podremos traer un montón de gente muy superficial, pero habrá un problema. Habrá iglesias que crezcan muy rápido, pero tendrán problemas si realmente la salvación no es
por arrepentimiento. No porque yo presento a un Cristo Salvador, no te preocupes que tu vida va a cambiar. Claro que cambia, pero para llegar a eso tienes que arrepentirte. Para llegar a eso tienes que tener tienes que sentir de que eres no solamente pecador, sino que te avergüenzas de ser hombre. Hasta que uno no llega ahí a entender ese entendimiento. El apóstol, si tenéis algo que decir, por favor, decirlo, ¿vale? Porque si no sigo, porque si no el tiempo corre. El apóstol proclama que en Jesús hay vida y que Dios se ha dado a conocer por su Hijo. Recordemos que le dijo a Felipe en Juan 14:9: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Eso lo dijo con esa rotundidad. Tanto tiempo con vosotros y me preguntáis, muéstranos al Padre, pero si lo estáis viendo. Sí, eso es como decir el versículo 6 que dice, ¿cómo me puedes decir que me amas a mí si no amas a mi hermano? Pues ahora vamos a ver una definición también, Hebreos 1:3. ¿Lo puede leer un hermano? El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Qué definición? Enorme. El cual, Cristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Si lo vemos, cómo ha comprimido toda la grandeza de Cristo en esta tierra. Juan dio fe, proclamó la forma de vivir de Jesús en esta tierra, revelando la comunión con Dios y lo proclamó en este mundo. Porque ese tiempo que Jesús estuvo en esta tierra, lo único que hizo fue decir la grandeza de Dios, quién era Dios, cómo se haría la salvación y de qué forma. Jesús es la vida eterna. Por lo que deja bien claro que la única manera de conocer la vida eterna es llegando al arrepentimiento. Leamos 1 Juan 5:1. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en Jesús, en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no puede tener vida. El apóstol daba, este es el testimonio que os doy, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Los apóstoles fueron fieles y anunciaron al mundo la verdad de la vida eterna por medio de Jesucristo, y lo hacían para que todos pudiéramos tener comunión con Dios. Lo hacían fácil en aquel tiempo. Hoy, gracias a ese tiempo, gracias a Dios, hoy llegamos a entender todo eso, lo que hemos visto y oído. Y perdonad que lo repitamos, pero es que es la forma de que lo vayamos entendiendo. Eso os anunciamos. No os anunciamos nada, lo que hemos visto y oído. Hemos visto a Jesús, hemos visto hacer milagros, hemos visto que ha levantado personas que han muerto. Y hemos visto que Él ha resucitado. ¿Por qué buscáis aquí? Acordaros, al que está vivo. Si no fuera como si no estuviera vivo, ¿qué estaríamos haciendo nosotros aquí? Estaríamos perdiendo el tiempo. Está vivo. Lo que hemos visto y lo que hemos hablado. Y ahora, ¿qué característica tenemos que tener si tenemos comunión con Dios? ¿Qué característica tendríamos que tener? Me gustaría hacer algo, es un tema de pizarra, pero vamos muy justo de tiempo. ¿Cómo tendríamos que ser? ¿Qué pensáis? Para tener comunión con Dios, ¿cómo tenemos que ser? Características del creyente. ¿Qué tendríamos que tener? Compañerismo, por ejemplo. Hombre, ser sus discípulos. Por ejemplo. Compañerismo, discípulo. Participación en común. Comunión con Él. Comunión con Él. El amor. Amor. Pero eso es lo principal, es decir, es la base. Claro. Es decir, si no tienes amor y no tienes amor por tus hermanos o por los que no son, porque a veces nos olvidamos de que los que todavía no conocen a Cristo es como que no hay que tenerles amor, hay que tenerles todavía, además nos lo dice el Señor en su palabra, que no tenemos por qué ser indolentes con los demás, dejar
dejar de preocuparnos por lo que todavía no han conocido la salvación. Pues comunión, compañerismo, participación en común. Eso es importante. Y para eso tenemos que ser humildes, sencillos. Mientras que no lleguemos a la humildad y a la sencillez de cada uno. Porque ahí es donde estaremos realmente. Ahí es donde demostraremos lo que nos preocupamos los unos por los otros. Cuando realmente seamos sencillos y humildes ante Dios. Por eso yo creo que el Señor nos ha dado garantizado la vida eterna, para que no nos centremos simplemente en eso. Porque, el sentido de arrepentirnos, más que conseguir la vida eterna, es reconciliarnos con Dios. Eso nos lleva a que tengamos la vida eterna por la gracia del Señor que nos da, ¿no? Pero sobre todo, muchas veces lo que nos ocurre es que nos centramos simplemente en ver que si la vida eterna, que si ya lo he conseguido, es como que tal. Y a partir de ahí es cuando, verdaderamente es cuando empieza, o debe de empezar nuestra vida como cristiano. La vida práctica. La vida práctica. Empieza ahí. Sabemos la teoría, sabemos mucho de la palabra, seguro. Pero ¿cuál es la práctica? ¿Dónde lo llevamos? Porque si no tenemos esa comunión, nos engañamos, ¿no? La palabra nos dice. La comunión también es caminar con Dios constantemente. Aquí tenemos varios, en la Biblia nos habla de varios ejemplos. Tenemos en el Génesis 5:22, no lo vamos a leer solamente. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció. O Noé caminó con Dios. Qué bonita expresión. Caminó. Y caminar no es ni delante ni detrás. ¿Cuántas veces vamos hablando con alguien cuando le llegamos adelante y llega un momento que está hablando y dice, estoy hablando solo, porque se ha quedado atrás? Caminar con Dios es llevarlo al lado. Puedes hablar, puedes contarle las cosas, puedes decirle que te ayude, pero si yo llevo algo aquí y él está detrás, ¿cómo me va a ayudar? Caminar con Dios. La comunión es algo fundamental en nuestra vida como cristianos. Pero fundamental, fundamental, de verdad. No podemos salir de esta iglesia y cada uno tenemos nuestro reino en nuestra casa. La iglesia es nuestra casa. La comunión es fundamental, porque la comunión con Dios, y si no hay comunión con Dios, no tenemos comunión con los hermanos, nos estamos engañando. La comunión es grande, grande para nosotros, nos fortalece. Hay que estar ahí, buscando la comunión. Peleando, estamos constantemente peleando contra todo lo que hay ahí fuera. Eso no es nuevo. Jesús abrió el camino para que el hombre conociera a Dios y tuviera comunión con Él. No podíamos tenerlo si no fuera a través de Jesús. Por lo tanto, hay que hablar de la salvación ahí fuera. Hay que hablar ahí fuera. Mandato, obligación. Tengo comunión aquí, qué bien, tengo una iglesia maravillosa, tengo unos hermanos estupendos, gloria a Dios. Sal a la calle. Di lo que vives aquí. Pero cada uno reflejamos lo que vivimos. Si nos falta aquí, no podemos hablar. Si yo no hablo de mi iglesia fuera, si no hablo de la salvación de Cristo, si no hablo de por qué soy salvo, hay que explicar por qué. No decir Dios, Cristo me ha salvado. ¿Por qué? ¿Cristo murió en una cruz? Sí. Pero para yo llegar ahí me tengo que arrepentir. No me vale solamente mirar. Como escuché un predicador en uno de los vídeos que nos manda a salvar. La salvación no se puede dar como una vacuna. La damos a todo el mundo. ¡Hala! Levanta la mano, haz una oración y estás salvo. No. Hay que explicar por qué. Este es el primera de Juan 1:4 nos decía, este es el mensaje que he oído y anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Tener comunión con Él, con Jesucristo. Tiene que ser un gozo, hermanos. No podemos venir aquí tristes. ¿Cómo podemos venir aquí tristes? Yo he visto hermanos que vienen a la iglesia, van a cantar, pero si es un gozo. Si es un gozo, si es que tenemos que sentir. Es que parece que estamos
teniendo un problema. Estamos dando la escuela dominical y estamos ahí bien, escuchando, pero estamos contentos, estamos con gozo, estamos alegres, lo estamos sintiendo, porque a mí se me pone el cuello de punta. Cuando digo Jesús es el Salvador del mundo, se me pone el cuello de punta. Cuando vengo aquí en esta mañana, de hecho, vengo contento, vengo alegre, porque yo voy a recibir de la alabanza y de la palabra esta mañana, me va a cargar las pilas para toda la semana. Porque si yo no salgo de aquí lleno, cuando salgáis fuera empiezo a luchar, Empezamos a luchar contra el diablo, empezamos a luchar contra nuestro entorno, con nuestros problemas, con nuestras dificultades, empezamos a sufrir y a poner excusas para tener comunión con Dios. Por eso, ¿qué definirías tú como la verdadera comunión? La comunión es la preocupación por el hermano. Comunión es preocupación. Yo me tengo que preocupar por mi hermano. ¿Por qué mi hermano no ha venido este domingo o este jueves? Por cierto, el jueves tengo que decirle, hermano, muy importante esa noche. No lo hago mañana. Pero eso es dolor. Perdonad, pero yo lo siento así. Es dolor. Y es dolor para lo que vinimos, seguro. No vamos a entrar en por qué. Pero las excusas se las ponemos a Dios. Y Dios sabe todas las cosas. Si algún hermano hablamos y dice, yo hago esto, yo lo creo, sin problema, y seguro que lo creemos todo. Pero pensemos que las excusas se ponen a Dios. Y la iglesia necesita orar. Orar y orar. Tener comunión. ¿Cuántos días a la semana tenemos comunión los unos con los otros? Un día, el domingo, porque es cuando venimos la mayoría. ¿No pensáis que es un poco triste? ¿No pensáis que nos estamos perdiendo bendiciones? Pues nos estamos perdiendo muchas bendiciones. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Y cuando uno no practica la verdad, ¿puedes poner la pantalla 25? Me dice Proverbio. ¿Tu PowerPoint? Sí, en la pantalla 25. ¿Puedes poner la 25? Es que yo, como te la voy pasando entera, no sé cuál es la 25. Sí, ahora vamos a la 25. Pero yo lo digo aquí, digo que no. No, es esa, la 25. Bueno. Leamos a alguien que lea Proverbios 12, 22. Vale, ya está. ¿Vale? Ahí está. Pero no lo pongo. Por eso yo quería que se pudiera Salva, porque Salva hijo, en este caso lo hace mejor que el padre. Es que para el padre lo ha enseñado, lo que pasa es que la pantalla, Proverbios 12, 22. Si alguien lo lee antes. Los labios mentirosos son abominación. Ahí está. Sí, ahí. Pero los que hacen verdad son su contentamiento. Los labios mentirosos son una abominación. Pues no podemos mentir a Dios, porque nos va a rechazar. Pero los que hacen verdad, los que dicen, los que se ponen ante Dios real, diciéndole, Señor, esto es lo que tengo, no tengo más, pero es real, son contentamientos. ¿Podemos poner excusa a Dios? Toda la que queramos. ¿Es real? Pues si no es real, hermanos, a Dios no le gusta. A Dios no le gusta. Pero si es real, a Dios le contenta porque te mira diciendo, bueno hijo. La frase andar en luz. Andar en luz no significa que vamos con una lámpara. Aquí tenemos una lámpara. Hombre, ahí vas en luz, pues va iluminado. Bueno, vamos en luz con la lámpara. Bien, bueno, eso no. Pero andar en luz. Y esa luz es Dios, es Cristo. Nos habla de que estamos siguiendo conforme a la voluntad de Dios. Obediencia. Eso es andar. Yo soy obediente. Voy andando en luz. Y eso se nos ve, hermano, se nos ve.
Cuando estamos llenos de Dios, nuestra cara cambia. El reflejo de nuestro semblante cambia. Cuando estamos llenos de Dios, tenemos más brillo en los ojos. Mucho más brillo, porque estamos contentos, estamos llenos de Dios. Y la frase, andar en luz, es un tiempo presente y continuo. Voy andando, voy continuando, o sea, no he caminado, he hecho un camino a Dios y me paro. No. Andar en luz, tiempo presente, acción continua. Seguimos, siempre, con Dios a mi lado. Y yo no me despego de Dios. Yo busco la Dios. Efesios 5:11, vamos a leerlo, que nos dice... Y si no mira Moisés cuando bajó del monte Sinaí, no podían mirarlo. Un velo o algo para que... No podían mirarlo. No podían mirarlo. Cierto. Efesios 5:11. Pantalla 27. Ahí está. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. ¿Qué es reprender? Rechazar. No podemos ser partícipes de algo que no son obras en Dios. ¿Qué nos van a decir si yo digo, yo aquí no participo? Pues que diga lo que diga. Eso está mal. Tenemos que ser valientes y decirlo. Porque el Hijo de Dios tiene que saber y tiene que dar testimonio en todo momento de cada cosa, donde esté. La diferencia es esa. Si nos callamos y no decimos nada donde estemos, somos uno más. ¿Dónde está la diferencia de ser Hijo de Dios? Pero pensemos que tú sabes y yo sé que estamos haciendo mal. Porque la sabiduría, cuando somos hijos de Dios, ¿qué pasa? ¿Qué nos hace ver? Dos cosas nos hace ver: el bien y el mal. Pero por eso Cristo se esforzaba en que aprendiéramos verdaderamente el camino, si queríamos tomar si queríamos ser discípulos suyos, nos explicaba muy bien qué es las consecuencias que tenía. Y hoy en día, en este versículo, ¿qué es lo que ocurre en la mayoría de las iglesias? Es decir, en general, que nadie estudia la palabra. Vamos a ver, si tú no estudias la Biblia, ¿cómo vas a saber que el que se está dando la palabra te está diciendo algo que no se está inventando, o se está cogiendo una parte del versículo y la está aplicando? Es decir, hoy en día hay más cristianos de oír que simplemente que de aprender. Entonces, Amanda lo dice la palabra, tenemos que coger y escudriñarla. Escudriñarla es buscar algo que está enterrado en el suelo. Pero también, hay que sacarlo. Aparte de eso, que está bien y es cierto que pasa en la iglesia, también nos habla del testimonio fuera. Sí, pero si yo no conozco lo que Dios me demanda a mí, o sea, lo que Él me pide, una vez que yo me he convertido al Señor, yo no sé nada, es decir, no conozco nada de la palabra. Sí, pero sí sabes, todos sabemos cuando nos convertimos determinadas cosas que son reales, o sea, son buenas o son malas. Sí, pero vamos a ver. Pero cuando te conviertes no conoces la palabra. No, te hace ver el todo pecado. Es tiempo, decir, todo el proceso. Hace ya una diferencia entre el pecado, o sea, entre pecar y no pecar. Es decir, ya ves cosas que no debes de hacer. Nos dice la palabra que el Espíritu nos dará la palabra justa en el momento justo. Sí, siempre claro. Y eso es cierto. ¿Cuántas veces hemos estado en algo y nos ha dado la palabra adecuada para ese momento? Un poco aquí lo que estamos dando es que el cristiano, tener esa comunión, tener también el testimonio fuera. Dentro, porque cuanto más te enriqueces de la palabra, más cerca de Dios está. Eso es así. Y también más fuerte te hace, porque la palabra nos habla de esa armadura. ¿Qué armadura nos vamos a poner? La armadura de la palabra. Esa es nuestra armadura, esa es nuestra fuerza. Nadie va a poder contra eso. Pero la llevamos. Pero eso tiene que ir compuesto. De nada me sirve que yo diga, soy evangélico, tengo la palabra. ¿Te vienes al bar que nos vamos a tomar unas copas? Yo no digo que ir al bar sea malo ni nada, tomar una cerveza o tomar. Bueno, pues venga, oye, ahora nos vamos a tomar una copita al pastel, ahora... Vamos a ver, pongo un ejemplo muy básico y muy simple.
Eso a lo mejor puede pasar, aquí no pasa nada. Vamos a ver, el cristiano puede estar en un sitio determinado, pero sabéis, y sabemos a qué estamos expuestos. Oye, es que a mí no me va a pasar nada. Bueno, el diablo sabe cómo atacarnos, sabe cómo amarnos. ¿Necesitamos estar cerca de Dios? Sí. ¿Necesitamos leer la palabra y estudiarla? Claro. Es nuestro crecimiento espiritual. Vamos terminando ya. Si andamos en luz, ¿dónde está? Tenemos comunión. No olvidemos eso. Tenemos que andar en luz para tener comunión. Y los falsos maestros siempre vendrán, siempre tendremos o gente que nos dirá que tal, que no sé qué, que vosotros, que si os tienen poco conmigo, que si sois tal, tal. Siempre vamos a luchar contra eso. Pero nosotros tenemos que tener claro dónde estamos. Y tenemos que hacer algo importante: confesar nuestros pecados. La confesión continua a Dios. Tenemos que hacerlo. No podemos tener excusas. Es que esto no es pecado. Es que esto no es pecado. Es que esto no es pecado. Hay que estar. La comunión con Dios nos lleva a pedir el perdón de pecado. Para estar delante de Dios tengo que estar limpio. Tengo que sentirme que Él me perdona. Y Él no perdona. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? 7 veces. Cada vez que vayamos a nada. Sí, ¿Eso nos da libertad para pecar? No. Eso no nos da libertad para pecar, ojo. ¿Dios nos va a perdonar? Sí, la palabra dice. Y eso nos lleva a la comunión. Sí, pero fíjate, cada día más en la iglesia está el relativismo y el ecumenismo. Ahora no lo he dicho bien. Es decir, El ecumenismo. Exacto, cada día está más, es decir, y dice, ¿cómo puede ser que eso esté cada día introduciéndose más en la iglesia? Porque se ha perdido el norte, porque no estamos a la altura de una iglesia como la iglesia primitiva, que tenía un techo, un tope, que todos tenemos que aspirar a eso. No, la iglesia es ahora otra cosa. Por desgracia. Había una chica que el pastor había predicado por el perdón. Hay que pedir perdón, hay que arrodillarse ante Cristo. Entonces le viene una hermana y le dice: pastor, me siento muy mal. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Dice: porque creo que estoy en pecado. Soy una persona muy entrometida. Tranquila, hermana. Tampoco hay que llevar el pecado a tanto, ¿no? Tranquila. Tú dile a Dios, porque eso no lo veas como un pecado. Por cierto, pastor, ¿quién murió antes, María o José? El pastor: pues creo que José. ¿Y sabe usted qué hicieron con la carpintería? Un poco entrometido. Y a Dios siempre, Él nos va a recibir siempre nos va a estar recibiendo, siempre nos está perdiendo, pero perdonando, pero no eso no nos da es que podamos estar pecando. Recordemos ya para terminar, Cristo, la última batalla. Cristo pagó con su sangre, la última, para que hoy estuviéramos aquí. Y algo importante, me encantó esta frase, me salió así, Cristo pagó el precio con su sangre para que tú y yo podamos sonreír ante Dios. Podemos llegar a Dios, estamos delante de Dios, pero para eso tenemos que andar en luz, tenemos que pedir perdón, tenemos que tener comunión con Dios, con Cristo y entre nosotros. Si perdemos una de las tres, acordaros siempre de esto, es importante. Si una de las tres falla, no estamos. El Señor nos bendiga.